Buenas tardes, soy Diego Arturo Cadena Flores y voy a estar explicando el tema del cómo manejar sensores en Android, tanto para programación, para desarrollo de aplicaciones. Vamos a empezar con unos fundamentos principales de los sensores. Un dispositivo físico con Android cuenta con sensores para medir varios aspectos del entorno y de su ambiente. Ah, Estos sensores nos proveen datos crudos. ¿Esto qué significa? Significa que cuando obtenemos la información de nuestro sensor, nosotros necesitamos procesarla para poder extraer información que nos sirva para algún tipo de funcionalidad de nuestra aplicación. Entonces, estos datos que se proveen deben de ser procesados aún más. No basta con solamente la obtención de los datos. Estos sensores son de alta precisión y consistencia. Esto significa que si un sensor está bien calibrado, podemos confiar en él para poder obtener nuestros datos. Si no, también hay constantes que nos ayuden para poder determinar el estado del sensor. Existen tres tipos de sensores generales que podemos manejar dentro de nuestro código. Tenemos los sensores de movimiento, los sensores de posición y los sensores de ambiente. Estos sensores pueden ser basados en hardware o en software. Estos sensores basados en software son conocidos como sensores virtuales. Elaborando un poco más en los tipos de sensores, vamos a empezar con el sensor de movimiento. Estos sensores miden fuerzas de rotación y aceleración en los tres ejes, estos siendo X, Y y Z. Los sensores que se incluyen bajo esta clasificación son acelerómetros, sensores de gravedad, giroscopios y sensores de vector rotacional. Tenemos los sensores ambientales. Estos miden varios aspectos del ambiente del dispositivo, como el aire, la temperatura, la presión, iluminación y humedad. Los tipos de sensores que más se hallan en nuestra clasificación son los barómetros, los fotómetros y los termómetros. Y finalmente tenemos los sensores de posición. Estos miden la posición física del dispositivo con sensores de orientación y magnetómetros. Y para elaborar un poco más en los sensores virtuales, tenemos que estos virtuales, que son basados en software y no en hardware, imitan, vaya, estos sensores de hardware, derivando los datos de un sensor diferente que sí esté instalado. Podemos usar los sensores que sí tenemos disponibles para poder emular un sensor que normalmente no tendríamos disponibles. Para los sensores que no son ambientales, aquí tenemos un gráfico mostrando el sistema de coordenadas de un dispositivo. Si un dispositivo está parado, podemos ver que el eje X va a lo largo del dispositivo, el eje Y va de la altura del dispositivo y el eje Z va a través del dispositivo. ¿Cómo podemos manejar estos sensores dentro de nuestro código? Android nos provee un framework de sensores para poder desarrollar aplicaciones usándolos. Esto lo hace gracias a que nos provee clases e interfaces para los sensores. ¿Qué podemos hacer con este framework de sensores? Podemos hacer cosas ya muy particulares, pero sus casos de uso más comunes son determinar qué sensores tenemos dentro de nuestro dispositivo. Y este es un ejemplo que se verá en un momento más. Cuando obtenemos los sensores, también podemos determinar su capacidad. Dependiendo del tipo de sensor, podemos definir su resolución de datos, su rango máximo de medición, los requerimientos de poder para su funcionamiento, entre otros datos. Con los sensores podemos obtener sus datos crudos, lo que está midiendo, y además también podemos definir un lapso de qué tan frecuentemente queremos obtener datos de nuestro sensor. Y podemos registrar o quitar eventos de sensores.
Estos eventos son de la manera más común que nosotros usamos para poder manejar y procesar los datos que se obtienen de los sensores. Aquí podemos ver un poco de la documentación del soporte de los tipos de sensores. Por ejemplo, aquí nos menciona un sensor de tipo acelerómetro. Nos define qué tipo de sensor es, si es un sensor solamente de hardware o si es tanto de software como hardware, donde ya tenemos ambas opciones si lo queremos hacer un sensor virtual o no. Nos da una descripción del sensor, qué es lo que exactamente está midiendo, y por cada sensor nos da una lista de usos comunes, como si se está agitando el dispositivo, detección de rotación, controlar el brillo de la pantalla, entre otros. Ahora aquí elabora un poco más dependiendo del tipo de sensor y del API que esté uno usando para desarrollar sus aplicaciones. ah, Puede que el sensor esté disponible o no. Por ejemplo, podemos ver que el acelerómetro está disponible para estas 4 versiones definidas. Sin embargo, el de temperatura ambiente solamente está disponible en el nivel 14. Esto es porque comúnmente conforme van evolucionando los dispositivos, van obteniendo diferentes tipos de sensores. Ahora, ¿cómo usamos el framework para poder hacer nuestro código? El framework de sensores viene incluido en el paquete de Android.hardware y nos provee las siguientes clases e interfaces para trabajar. Tenemos el Sensor Manager, que crea una instancia de servicio del sensor. Nos da varios métodos y constantes para poder manejar los sensores y nos ayuda también a trabajar con los eventos de los sensores. Tenemos la clase de sensor, que es la instancia del sensor particular. Esta nos ayuda a no solamente obtener la capacidad del sensor, sino que es el sensor que se checa a la hora de estar haciendo los códigos. Tenemos Sensor Event, que crea el objeto de los eventos de sensor y contiene la siguiente información. Contiene los datos crudos que podemos obtener del sensor, el tipo de sensor que dio el evento para brindarle un mayor contexto a los datos que se obtienen, qué tan válidos son los datos, qué tan consistentes son, y el tiempo del evento. Dicho de otra manera, el tiempo del evento es cuánto tiempo tomó en generarse este nuevo dato. Y tenemos el Sensor Event Listener, que son usados por sus dos métodos que reciben eventos cuando cambia su valor o consistencia de los datos. Estos son los dos métodos principales que se usan para trabajar, ya que son los únicos que se ofrecen y cubren un gran rango de situaciones. Aquí vamos a ver unos ejemplos de código. Podemos listar los sensores disponibles de la siguiente manera. Primero, creamos una instancia del gestor de sensores con el método getSystemService con un parámetro de sensorService. Como getSystemService se puede usar para otros servicios de sistema, debemos de pasar el parámetro de que queremos un servicio de sensores. Creamos nuestro gestor de sensores como una variable de inicialización tardía de tipo Sensor Manager y cuando estemos creando ya la aplicación bien, podemos hacer que obtenga el servicio del sistema con el contexto de que sea un servicio de sensor y lo ponemos como el tipo que necesitemos. Ya con esto podemos obtener una lista de los sensores que tiene el dispositivo con el método getSensorList. Podemos especificar el tipo de sensor que nosotros queremos. Uh, Esto se puede ver en esta tabla de documentación, los diferentes tipos de sensores que se pueden obtener. Sin embargo, también existe un tipo de todos para ayudar a listar todos los sensores que tenemos disponible. Aquí declaramos una lista de sensores llamado device sensors y hacemos que es igual a el, que el gestor de sensores nos obtenga una lista de los sensores disponibles. ¿De qué tipo? De cualquier tipo.
Aquí podemos definir también un sensor por defecto. Ese sensor por defecto es el sensor que se utiliza por defecto para el funcionamiento y detección de datos. Usualmente puede haber más de un sensor del mismo tipo dentro de un dispositivo y si no se detecta uno por defecto, se puede considerar que no existe ese sensor y ya cae entre nosotros cambiar el sensor por defecto o tomarlo de que el tipo de sensor no está disponible en nuestro dispositivo. Declaramos nuestro gestor de sensores y obtenemos ya su servicio de sistema. Entonces aquí podemos hacer un if en donde checamos de que el gestor de sensores nos traiga el sensor por defecto del tipo magnetómetro. Y si no es nulo, dicho de otra manera, si existe este sensor por defecto, podemos seguir trabajando sabiendo que sí existe un magnetómetro. Si no, no tenemos ese sensor disponible dentro de nuestro sistema y dispositivo. Ahora, cuando ya obtenemos los sensores y obtenemos sus datos, ¿qué podemos hacer? Podemos manejar dos eventos principales, onAccuracyChanged y onSensorChanged. OnAccuracyChanged da una referencia al sensor y la nueva certidumbre de los datos. Tenemos cuatro constantes principales. Tenemos Sensor Status Accuracy Low, que es de certidumbre baja. Sensor Status Accuracy Medium, de nivel mediano. Sensor Status Accuracy High, este es el nivel alto. Y Sensor Status Unreliable. Este último nos dice que el sensor y su certidumbre de datos no es confiable. No podemos confiar en los datos que nos esté brindando el sensor, ya que o está dañado, no está calibrado bien, depende de la causa. Y el método onSensorChanged da referencia a un objeto sensor event con la información de los nuevos datos generados por el sensor. Estos datos incluyen la certidumbre de los datos, el sensor que generó esta nueva información, cuánto tiempo tomó en generar y obtener esa nueva información y los datos nuevos que fueron generados. Aquí se dio una bibliografía que se usó para desarrollar esta exposición. Muchas gracias.